Señal directa. El regreso a las aulas, de ello platicamos a continuación con el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. ¿Qué tal, secretario? Buenas tardes. José Ángel, qué gusto saludarte. Muchas gracias, secretario, por acompañarnos. ¿Cómo se puede asegurar que existen garantías de un regreso seguro a clases presenciales, secretario? Pues, José Ángel, las garantías en cuestión de seguridad, pues evidentemente se pueden procurar mejores escenarios donde se disminuye lo más posible el riesgo de contagio, pero no se elimina por completo. Como sabemos, el virus sigue con nosotros, es un riesgo latente, pero es un hecho que ya también lo demuestra la información que recolectamos cuando cerramos el ciclo escolar pasado, antes de este verano, en donde las escuelas, las actividades presenciales en las escuelas que llegamos a tener en alto volumen en Jalisco, no representaron cadenas de contagios o situaciones de incremento significativo. Justo hoy se compartía en la mesa de salud un dato muy interesante de la Secretaría de Salud, en donde mencionan que después de que concluyeron las clases a distancia, cuando los niños y los jóvenes ya se sintieron en verano, en vacaciones, tuvimos un incremento muy importante en niños y jóvenes menores a 14 años, que afortunadamente después de 3-4 semanas ya ha empezado a disminuir. Pero si vemos la gráfica y comparamos los meses que estuvimos con clases en casa al verano, hay un incremento muy franco. Eso significa que el contagio del virus se da en cualquier sitio, ¿no? En el hogar, en el transporte, en los centros de recreación, y que las escuelas han probado ser bastante bien portadas, por decirlo de alguna manera. Los niños, los maestros promueven el uso de protocolos. Entonces, podríamos decir que estamos todos los días preparándonos. Hoy nada menos, toda esta semana arranca un curso de preparación por parte de cada escuela. Cada una de las 13,000 escuelas de manera colegiada se preparan a raíz también de una preparación que inició otros 15 días atrás con los supervisores y los jefes del sector sobre las maneras de llevar a cabo un ciclo escolar con seguridad y con nuevos esquemas pedagógicos y didácticos. Tenemos el 30 de agosto como la fecha en donde regresaremos a las escuelas. Hay que recordar que es completamente libre la decisión de los padres de familia si van de manera presencial o si la escuela, porque es muy grande, porque los grupos son muy grandes, lo hacemos presencial, pero una semana sí y otra semana no. O incluso para los padres de familia que no se sienten cómodos aún de regresar a la escuela, existe la opción de trabajar a distancia, en donde solo hay que decirle a tu auditorio que nos tendrían que notificar directamente a la escuela de la decisión por parte de los papás, firmar una carta en donde básicamente se comunica cuál va a ser la manera de trabajar para que ambas partes tengan muy claro cuál es el compromiso, que lo podría sintetizar como que cuando el papá, a partir de este ciclo escolar, decide que su hijo estudie en casa, tiene que promover el autoestudio, porque el maestro va a estar concentrado principalmente en sus alumnos que está atendiendo de manera presencial. Entonces tenemos estas 3 vías de regreso a clase, la presencial, la híbrida y a distancia, y en las próximas semanas concluir este periodo de capacitación de los maestros y de que la autoridad federal determine ciertas cuestiones que nos van a afectar en aspectos jurídicos. Estaremos anunciando seguramente más tardar en una semana ya los aspectos muy finos del regreso a clases presenciales. Secretario, buenas tardes. Le saluda Josefina Real. Dígale, por favor. Qué gusto, Josefina. Igualmente, secretario. Dígale a nuestra audiencia, por favor, los pros y los contras en este sistema presencial, híbrida y a distancia. Y mi segunda pregunta sería, secretario, ¿ya todos los maestros, todos los profes están dispuestos a regresar si es que están por el tema presencial? ¿O para ellos no hay opción, para los profes? Para los maestros, todos los que trabajamos en el sistema educativo, evidentemente estamos llamados a trabajar de manera presencial. Sin duda pueden existir compañeros docentes que tengan un tema de salud y ya tendrían que, a través de las instituciones de salud oficial, conseguir su incapacidad respectiva según sea
su condición de salud. Sin duda habrá casos así, pero la inmensa mayoría de los maestros ya hemos recibido la vacuna. Más del 93% de quienes trabajamos en el sistema educativo hemos tenido esa protección, que tenemos la garantía de que estamos protegidos por lo menos por 6 meses, si no es que más. Estamos monitoreando los estudios y las determinaciones de la Autoridad de Salud para ver si es necesario reforzar con una segunda dosis y en qué fecha, pero todos los estudios que se han sabido extraoficialmente aseguran que por lo menos 6 meses se permanecido con la vacuna CanSino. Esto se cumpliría para los maestros en el mes de noviembre o diciembre, y con la vacuna, con las medidas de protección que todos conocemos, el uso del cubrebocas, el distanciamiento social, estar en zonas ventiladas, pues estamos seguros que se puede realizar una actividad con un riesgo mínimo, insisto, y hay que verlo así como un riesgo al fin que hay que atender. Y la segunda parte de la pregunta, o la primera cuestionamiento que me hacía Susana, sobre las características y ventajas, yo les diría a los padres de familia que lo presencial es altamente deseable. Que es año y medio en donde los niños y las niñas no han estado en contacto con la escuela como ellos están acostumbrados, con sus compañeros, con el maestro, y es deseable tener este tipo de experiencias, por supuesto con todas las recomendaciones de nuestra familia, desde los papás y los tutores hacia los niños y los jóvenes, en tomar muy en serio esto de la protección, de las estrategias que previenen el contagio del COVID. Y por supuesto también entender que si en algún momento el niño, la niña se siente enfermo, tiene dolor de cabeza, escurrimiento nasal, aunque pudiera no ser COVID, lo recomendable es tener una opinión profesional, no mandarlo a la escuela como primera acción, y que sepan que nos hemos preparado en este ciclo escolar con una programación semanal, mensual y con actividades globales de aprendizaje, de tal manera que si en algún momento nosotros nos trazamos la presencialidad, pero nos tenemos que ir a un esquema híbrido a distancia, las actividades y la flexibilidad por parte de la escuela en la manera de evaluar seguirá presente, porque ahorita la prioridad, y así hay que decírselo a todos los papás de más de 2 millones de niños, es permanecer en la escuela, estar inscritos en una escuela, acudir si es posible de manera presencial con todos los beneficios que mencionamos, y que por excepción poder atender a la distancia o en una cuestión híbrida es viable. Y ya no es algo nuevo para todos, ¿verdad? Ya tenemos 1 año y medio, cerramos con niveles del 98% de contacto, de comunicación con la escuela y el alumno, lo cual nos ha permitido pues asegurar que hemos evolucionado mucho. Y fíjate, el comparativo es muy interesante, Josefina, José Ángel. En el primer periodo tuvimos el 14% de los niños con una comunicación intermitente, incluso llegamos a tener un poco más del 2% de no comunicación con los niños. Pero ya en el tercer periodo, en el último del ciclo escolar pasado, hubo una reducción muy importante de la comunicación intermitente, es decir, subimos hasta el 96% de comunicación sostenida y solo 4% mitad intermitente y mitad inexistente, lo cual hizo posible que el 98% de los alumnos recibieran una valoración por parte de sus maestros porque tuvieron información suficiente. Eso se dice fácil, pero implicó un esfuerzo muy grande de los papás de pagar internet, de comprar tecnología, o si eso no pudo ser posible, de acudir a la escuela en los medios presenciales que pusimos para recibir una retroalimentación, un acompañamiento, una asesoría, una entrega de materiales impresos y después regresarlos contestados, hacer proyectos integradores globales, en fin, una serie de habilidades que hemos adquirido tanto los maestros como los alumnos y los padres de familia, es decir, el sistema educativo en su conjunto, que nos permite pues asegurar que tenemos un nuevo bagaje para poder hacer esta educación a partir del 30 de agosto presencial, y si la situación, insisto, tanto de la familia o de la misma escuela, por algún brote, se suspende la actividad de un grupo, etcétera, podamos regresar a la modalidad híbrida o a distancia. Secretario, ¿se tiene la mente fría como para decir, en caso de que los indicadores lleguen a X nivel, que también preguntaría cuál sería ese nivel, ¿se puede dar marcha atrás al regreso a las aulas?
De momento no se ve que vaya a ser así. Evidentemente la mesa de salud siempre podrá determinar una suspensión no solo de las clases, de cualquier otra actividad, eventos públicos o las actividades profesionales, pero ya se ve poco viable porque está muy claro que el COVID va a durar todavía muchos meses, y no es que años entre nosotros, y que ya el daño que se hace a los niños sin ir a la escuela es como el de la actividad económica, ¿verdad? Ya no pensamos en parar masivamente las actividades económicas, porque sabemos que después eso causa incluso mayores problemas en la salud, porque la gente no se atiende, no tiene el recurso, o porque pues están otras situaciones, otro tipo de enfermedades que tienen que ser tratadas. Entonces es muy importante recalcar a los padres de familia, hacer este esfuerzo con los hijos en su capacitación, en su toma de conciencia de que vamos a tener presencialidad, que ya lo vemos, ¿no? Lo vemos en los parques, lo vemos en el transporte público, lo vemos en las plazas, ya empezamos a ver a muchos niños. Insisto, el dato duro que tenemos por parte de la Secretaría de Salud es que este verano se enfermaron muchos niños y no estamos yendo a clase, y que ya como que socialmente se entendió este riesgo en esa edad y se están resguardando, porque empezamos a ver una disminución en las últimas 2 semanas de casos de menores de 14 años infectados. Eso es una buena señal, porque si bien todavía el decremento en casos no es significativo, la desaceleración ya sí es muy obvia, que en las últimas 2 semanas ha habido una desaceleración en los contagios, y eso nos permite, al contrario, decir que vamos a arrancar de manera presencial, avanzando los meses, semanas, pues vamos a estar muy atentos a lo que nos digan las autoridades de salud, pero no hay un indicador que se haya trazado como un detonador de suspender este plan que tenemos de regresar a la presencialidad. Secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, gusto en saludarle, gusto Igualmente, también Josefina, por darle espacio a nuestra audiencia y aclarar estas dudas, y seguimos en contacto.